Muy buenas noches. El día de hoy culminamos con esta tercera parte sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente vamos a hablar aquí de la cruz, la cual ha sido objeto de muchísimos debates a través de la historia. Es decir, se ha discutido muchísimo sobre cuál fue el instrumento que se utilizó en la crucifixión, y esto ha sido discutido ya sea desde denominaciones batistas, desde mormones, testigos de Jehová, católicos, pentecostales y así muchísimas denominaciones dentro del cristianismo. Podemos ver cómo el nuevo pacto fue traducido del griego, y más allá de las diferencias que hay entre el griego antiguo y el moderno, aparecen dos palabras para el significado de cruz. Una de ellas es stauros y la otra shulon. Las opiniones son diversas y respetables, de modo que si algún hermano o hermana que me está escuchando piensa diferente sobre este tema que voy a hablar aquí, no tome esto como un ataque a su fe ni lo tome personalmente, es decir, que no se ofenda, sino que deje este tema de lado y siga adelante en el camino del Señor. Vamos a ver primeramente la palabra stauros. Y stauros, el significado de la concordancia Strong, dice una estaca derecha, una cruz, el instrumento romano de crucifixión. Y allí en la definición dice cruz, una estaca derecha. Y bueno, y es básicamente ese el significado que se le da. Y después tenemos shulon, que dice árbol, madero, palos, madera. Básicamente de allí se tradujo la palabra cruz. Muchos creyentes creen que stauros y shulon hacen referencia a un poste, madero o estaca recta, como podemos ver ahí en la imagen, y entienden que este fue el instrumento que se utilizó para la crucifixión. Pero hay palabras y detalles que muestran lo contrario en las Escrituras. Es decir, nos muestran la cruz no como un poste recto, sino con forma de dos palos cruzados y un letrero, como evidencian las Escrituras en varios pasajes. Vamos a revisarlo brevemente, que uno de ellos lo vimos ya en la primera parte. Es Mateo 27, 37, y dice: y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y bueno, esa acusación, ¿verdad?, era el letrero. También Juan 20, 24 al 27, que aquí encontramos más detalles. Y dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesucristo vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso al medio de ellos y dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos.
extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjense que Jesucristo habla de las manos, las dos. Y el más claro de estos pasajes es Juan, en el capítulo 21. Aquí en el contexto, Jesucristo le está hablando a Pedro y le dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. Podemos ver cómo en el pasaje anterior Jesucristo le dice a Tomás, mis manos, hablando de las dos, y aquí a Pedro le dice que extenderá las manos y otro lo vestirá. Entonces podemos ver claramente que no pudo haber sido en un poste recto, sino más parecido a esto que vemos en la imagen, es decir, dos palos cruzados extendiendo sus manos, y allí la marca de los clavos, ¿verdad? Por eso es que Tomás les decía a los demás apóstoles allí que si no veía la señal de los clavos sobre sus manos y el costado traspasado no creería. Y bueno, y por allí encima de la cabeza, ¿verdad?, vemos la acusación o el letrero. También podemos ver cómo la cruz, en su simbolismo más profundo, representa la letra Tav o Tau, que es la número 22 del alfabeto hebreo. Y vamos a revisarla. Y son dos palos cruzados, que significa señal, la marca, monumento o pacto. Es decir, el nuevo pacto profetizado por Jeremías y otros profetas, como también Ezequiel en el capítulo 37, que ahora lo leeremos a continuación. Allí en Ezequiel 37 se menciona cómo la tribu de Judá, representada por Judá y Benjamín, se une como un palo hacia otro palo, representado por Efraín, que está compuesto por las demás tribus restantes de Israel. En esa profecía vemos cómo en el milenio el Todopoderoso cumplirá su palabra y las 12 tribus de Israel estarán juntas, formando un solo pueblo, así como el detalle de que David volverá a ser rey de Israel y por encima suyo estará obviamente Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando no solo a Israel sino a todas las naciones y pueblos de la tierra con vara de hierro. Y cuando termina el milenio, entrega el reino al Padre Celestial. Vamos a revisar Ezequiel. Y vino a mí la palabra del Eterno diciendo: y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles: así dice el Todopoderoso, Dios: he aquí tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, las pondré con aquella
con la vara de Judá y las haré una sola vara y serán una en mi mano. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles, así dice el Eterno, Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Todopoderoso, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos, para siempre. Podemos ver entonces claramente, aquí traduce como vara, esta versión que acabo de leer, que es la Biblia de las Américas, pero por allí hay otras versiones que traducen palo. Entonces podemos ver claramente que uno de esos significados de la cruz es ese pacto, ¿verdad? Esa unión entre la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Ahora revisemos Éxodo, en el capítulo 17, en donde, ubicándonos en el contexto, el pueblo de Israel está luchando contra Amalek, que era uno de sus enemigos. Allí se da una escena que está íntimamente relacionada con Jesucristo y la cruz, pues cada vez que Moisés levantaba sus manos mientras Israel estaba luchando contra Amalek, Israel prevalecía sobre sus enemigos. Y vamos a leerlo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y allí vemos a Aarón y a Hur cómo sostienen, cada uno de un lado y del otro, los brazos de Moisés. Podemos ver claramente, en base al texto que acabamos de leer, que Amalek, este pueblo enemigo de Israel, está influenciado por Satanás,
Podemos entender que levantar las manos es un gesto universal de victoria o triunfo. Y la roca en la cual está sentado Moisés allí representa al Padre y al Hijo, es decir, al Padre Celestial, a Yahweh de los ejércitos, y el Hijo a Jesucristo. Cuando estamos asentados en la roca de la salvación, con los brazos extendidos, como Moisés, somos victoriosos, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Podemos ver claramente cómo esta imagen está íntimamente ligada con la letra Hei, y ahora vamos a ver por qué. Si vemos esta letra hebrea, que es la número 5 del alefato hebreo, allí en la descripción donde dice palio, que es palio hebreo, tiene la forma de un hombre con las manos en alto. Precisamente es eso, allí lo vemos. Y significa alentar, revelar, animar. También representa soplo de vida, aliento y gracia. Aparte de estar íntimamente ligada con la escena anterior que vimos de Moisés, levantando los brazos y manos en alto, está también íntimamente ligada esta letra a la letra Tab o Tau, como vimos anteriormente, que son los dos palos cruzados. Esta misma analogía la encontramos en Números, en el capítulo 21. Aquí vemos cómo Moisés profetizaba también sobre la crucifixión del Hijo de Dios. Y vamos a leer desde el 4 al 9, y dice: partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Eterno envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Altísimo y contra ti. Intercede con el Eterno para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Todopoderoso dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Vamos a ver una imagen ilustrativa. Las serpientes venenosas simbolizan el pecado que destruye al ser humano. Es interesante observar que el Altísimo le dice a Moisés que se haga una serpiente como esas y la ponga en un asta, es decir, un palo alto. Moisés hace una serpiente de bronce. Podemos entender que esa serpiente de bronce era diferente a las demás. Esto se debe a que, viendo la analogía, Jesucristo vino al mundo en un cuerpo de carne, pero su espíritu era y es divino, pues salió del mismísimo Padre Celestial. Él tuvo un cuerpo sujeto a todo tipo de padecimientos como lo tenemos nosotros, pero sin cometer pecado. El Todopoderoso utilizó serpientes para que les mordieran,
a los israelitas justamente por el pecado o transgresión de Eva cuando fue engañada por la serpiente. Es interesante observar que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no adorarás imágenes, de modo que Moisés fabrica la serpiente de bronce como una figura de Jesucristo. Ahora revisemos la carta de Bernabé en el capítulo 12, en donde él habla en detalle sobre este tema, así como la cena de Moisés con los brazos en alto que leímos en el libro de Números. Esta es la carta de Bernabé, es un texto de los llamados apócrifos, y Bernabé fue un creyente, discípulo de Jesucristo, y el compañero de Pablo en la predicación del Evangelio. Y vamos a leer, y dice: de nuevo, igualmente define acerca de la cruz en otro profeta que dice: ¿y cuándo se cumplirán estas cosas? Dice el Señor: cuando el madero se incline y se levante, y cuando del madero destilare sangre. Ahí tienes otra vez cómo se habla de la cruz y del que había de ser crucificado. Otra vez habla también en Moisés, en ocasión en que Israel era combatido por los extranjeros, y para recordarles que eran derrotados, porque a causa de sus pecados habían sido entregados a la muerte. El Espíritu inspira en el corazón de Moisés que fabricara una figura de la cruz y del que había de sufrir en ella, pues si no confiaren, dice, en él serán derrotados para siempre. Coloca, pues, Moisés arma sobre arma en medio del campamento y poniéndose más alto que todos los demás, extendía sus brazos, y de esta manera vencía de nuevo Israel. Luego, cuando los bajaba, otra vez eran pasados a cuchillo. ¿Para qué fin? Para que conocieran que no podían salvarse si no confiaban en él. Y otra vez dice en otro profeta: todo el día extendí mis manos a un pueblo incrédulo y que contradice mi camino justo. Y otra vez, en ocasión que Israel también caía, fabrica Moisés una figura de Jesús, figura de cómo él tenía que padecer, y él, otro sí, vivificar cuando ellos creían que había perecido en el signo. En efecto, el Señor hizo que les mordieran toda clase de serpientes, y morían de sus mordeduras. Serpientes, justamente, pues la transgresión en Eva se debió a la serpiente, para convencerlos de que por su transgresión serían entregados a tribulación de muerte. En resolución, Moisés, que había establecido por mandamiento: no tendréis imagen esculpida ni fundida para Dios vuestro, la fabrica él mismo para mostrar una figura de Jesús. Así pues, manda hacer Moisés una serpiente de bronce y la levanta gloriosamente, y a voz de pregón convoca al pueblo. Reunidos que estuvieron, suplicaban a Moisés que ofreciera oraciones por la curación de ellos. Y Moisés les respondió: cuando alguno de vosotros dice: fuere mordido, venga a la serpiente colocada sobre el madero, y confíe con viva fe que ella, aun siendo muerta, puede darle la vida y al punto quedará sano. Ahí tienes otra vez, en estos nuevos símbolos, la gloria de Jesús, pues todo está en Él y todo es para Él. Volviendo al primer punto, cuando los israelitas eran mordidos por el pecado y se arrepentían, miraban a la serpiente de bronce y eran sanados. Esta profecía fue anunciada por Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, y tuvo su cumplimiento, como vimos en la primera parte de este estudio, en Juan, en el capítulo 19, versículo 37. Lo más impresionante y revelador de estas perlas está en Juan, en el capítulo 3,
versículos 14 y 15. Aquí, para ubicarnos en el contexto, Jesucristo le habla a Nicodemo y le dice la importancia de nacer de nuevo y le revela su muerte en la cruz para salvar a toda aquella persona que cree en él. Y Juan 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora vamos a revisar el simbolismo y significado de los clavos o la estaca o estaquilla, como vemos en la imagen. Los clavos de la cruz representan la letra Vav, que es la sexta del alefato hebreo, la cual significa enganchar, asegurar, agregar. También significa gancho, redención, mediador, columna y también el Hijo. Viendo el significado de esta letra, podemos entender por qué a Jesucristo se le llama nuestro abogado para con el Padre, y es que Jesucristo, a través de su sacrificio, nos redimió de la maldición por haber pecado contra Dios e intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Para finalizar y hacer una síntesis de este estudio, la cruz significa la victoria sobre el pecado y la muerte. Es justicia divina, gracia en su máxima expresión, justificación y redención eterna para todo ser humano que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.